Bueno, continuamos aquí en el programa de Mirada Crítica. Les decía, pues aún sin empresas fantasma, pues en México parece ser que siempre ganan los mismos, ¿no? Según el informe Impuestos a las Riquezas y Grandes Fortunas en América Latina de la organización Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, que se llama Latindad, pues México es el país de América Latina con más riqueza en pocas manos. Según esta organización, Latindad, hasta mayo de 2021, 14 personas, 14, es decir, pues ahora sí que no completaríamos ni un equipo de fútbol con todo y sus reservas, digamos, con todos los suplentes, ¿no? Pues poseen 150,700 millones de dólares en riqueza. 150,700 millones de dólares, ¿no? Esto da un promedio, si dividimos 150,700 millones de dólares entre 14, pues más o menos 10,764 millones de dólares cada uno, que además hay que decirlo, está por el doble del promedio de toda América Latina. México también es una de las economías que se resiste a relanzar impuestos al patrimonio. Es decir, aquí ha habido la idea ya tiempo atrás, y esas pues le han parado, a que personas que tengan determinada cantidad de acumulación de riquezas, pues se les grave con un impuesto. Hay que recordar, por ejemplo, declaraciones recientes del presidente Joe Biden allá en Estados Unidos, llamando justamente pues a estos impuestos de la clase más rica, ¿no? Que también pues contribuya con la riqueza, no solo la propia, sino también la del país. Bueno, pues aquí en México siempre ha habido muchas resistencias, pero peor aún, ahora con la pandemia del COVID-19, que ya sabemos que nos ha afectado muchísimo en todo el país, pero que también ya cada vez hay más análisis que pues, ha pegado de manera diferenciada según los estratos socioeconómicos, no solo de México, sino de todos los países, así donde, si bien es cierto que ha habido afectaciones en la clase alta o la clase muy alta, han sido mucho más afectadas las clases pobres y socioeconómicamente deprimidas. Bueno, pues en la pandemia, los multimillonarios han sido ganones también, porque han incrementado sus fortunas y no de una manera así que ustedes digan apenitas, ¿no? No, no para nada, ¿no? A nivel global, podríamos decir que los grandes multimillonarios han visto aumentar sus fortunas totales en 5.5 billones de dólares. ¿Sí? ¿Oyeron bien? 5.5 millones de dólares desde el inicio de la pandemia hasta agosto de 2021. Aumentaron de 8 billones de dólares a 13 billones de dólares, es decir, un aumento del 68%. Justo si nos ponemos a ver desde el inicio de la pandemia, agosto de 2021, pues fueron los periodos de confinamiento más severos. Así que, pues, dada la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia, pues esta organización señala, y me parece que con mucho tino, que es necesario poner un impuesto a la riqueza, al menos en 20 países, el cual, si se aplicara esta medida, tendría el potencial de recaudar 26,504 millones de dólares al año. También, para que se den una idea, Estados Unidos pretende apoyar, digamos, lo que es el triángulo de norte de Centroamérica, donde pues viene ahora sí que los grupos que buscan emigrar hacia Estados Unidos, pues quieren ayudarlos con 4,000 millones de dólares. Bueno, si aquí se aplicara este impuesto, pues estamos hablando de pues 6 veces más, ¿no? Por lo menos 26,504 millones de dólares por año, ¿eh? No de un solo golpe, ¿no? También esa organización nos habla que de manera global, en América Latina, ya digamos sumada toda la población en su conjunto, 107 personas multimillonarias acumularon 480,000 millones de dólares. Como ven, pues mientras algunos siguen perdiendo en términos de salud, en términos sociales, en términos económicos también, pues hay otros que siguen gane y gane y gane y gane. Y pues, ¿qué decir, no? México, pues, desafortunadamente, digo, en mi percepción, desafortunadamente no salió bien librado porque hay una concentración de riqueza, pero espeluznante, incluso mayor que la que se puede ver, por ejemplo, en Brasil, ahí con todo y Bolsonaro, ¿no? Por cierto, Brasil tiene 66 personas que concentran 228,700 millones de dólares. Bueno, México, pues se recuerdan, hace rato mencionamos que tenía 14. También habrá que ver en términos poblacionales cuál tiene más habitantes, ¿no? Brasil tiene, pues, si mal no recuerdo, 300 y pico de millones, nosotros andamos en 128, ¿no?
pero suponiendo que hubiera un poquito más de millonarios en Brasil per cápita que en México, bueno, la riqueza acumulada de cada uno de estos 66 brasileños o brasileñas, no tengo la información desglosada por sexo, bueno, la acumulación de los 14 mexicanos o mexicanas es 3.1 veces mayor que las de Brasil. Mientras, por ejemplo, les decía yo que los mexicanos tienen una concentración promedio de 10.764 millones de dólares cada uno, los brasileños, si también dividimos la riqueza que concentran entre 66, nos da 3.465 millones de dólares, apenas una tercera parte. La TINDAD también cita al Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, que a su vez señala que la riqueza de los multimillonarios en América Latina ha crecido más de 40% desde que inició la pandemia. De acuerdo con listados de la revista Forbes, a marzo de 2020, es decir, el año pasado, había un total de 76 multimillonarios con un patrimonio neto combinado de 284 mil millones de dólares en América Latina. Cifras de verdad que no nos alcanza la calculadora. Bueno, para mayo de 2021, es decir, estamos hablando de un año o 2 meses, ya eran 107 multimillonarios con una riqueza no de 284 mil millones de dólares, sino de 480 mil millones de dólares. Bueno, como que no todos pues, perdemos igual, ¿no? Ni ganamos igual, por supuesto, ¿no? Y aquí en México, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, pues habría que citar, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, donde pues nos hablan de algunos informes de las utilidades de los bancos. Ustedes saben que bueno, todos los bancos aquí en México pues están ahora sí que en el mercado bursátil, es decir, están sus acciones y por reglamento tienen que informar pues ya sea de ganancias o pérdidas y pues con base a estos datos que ofrecen estos propios bancos es como se ven, digamos, cómo van bien o mal. Bueno, pues según la CNBV, no estoy hablando del BBV, sino de la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, los bancos obtienen en México 113 mil millones de pesos de ganancias entre enero y agosto de este año. Es decir, en 8 meses ganaron 113 mil millones de pesos. Un aumento que si lo comparamos entre enero y agosto de 2020 fue superior en 39.2%. ¿Cuánto ganó usted en el banco el año pasado? Digamos, si tuvo la suerte de poder haber tenido ahorros. ¿Cuánto le pagaron? ¿2%? ¿3%? A lo mejor si tiene más de, no sé, 3, 4 millones de pesos, pues a lo mejor le pagan, si bien le va, 5%, ¿no? Bueno, pues los bancos ganaron 39.2%. Y esto, pues, por supuesto, pues por comisiones, por las tasas de interés que tenemos o que nos dan, digamos, en las tarjetas de crédito. Ni se nos ocurra, pues, ahí atrasarnos con algún pago, porque el famoso CAT, el costo de administración tributario de la tarjeta, perdón, pues nos viene saliendo hasta un 60-70%, ¿no? Bueno, pues este aumento del 39% es el segundo mayor incremento porcentual desde que se tiene registro, que eso es lo importante de este dato, ¿no? 8 de cada 10 pesos de las utilidades del sistema se concentran en 6 bancos. Y estamos hablando del BBVA, ahora sí lo estamos mencionando. Este ganó, en lo que estamos hablando, 13.765 millones de pesos. 36.169 millones de pesos, perdón. Estamos hablando, pues, casi una tercera parte de las ganancias totales, ¿eh? Este banco ganó 46% en el periodo que estamos hablando. Banorte ganó 17.079 millones de pesos. Este ganó un 20% más. Citibanamex, ganó, bueno, le fue súper bien, ¿eh? Citibanamex ganó 114% más. Ganó nada más 36.169 millones de pesos. Banorte ganó 17.079 millones de pesos. También, pues, no le fue nada mal. Y qué decir, por ejemplo, pues, de Santander. Santander es el único que aparentemente no le fue muy bien, aunque ganó 11.458 millones de pesos, ganó 11.4% menos que en 2020. Pero bueno, 11.458 millones de pesos no le fue nada mal. Banco Inbursa ganó 7.073 y Scotiabank ganó 7.011 millones de pesos más. Este banco, que es más pequeño que los otros, pero bien, todavía muy grande, ganó 277% más comparado con el periodo anterior. Es decir,
Scotiabank 277% más, Citibanamex 114% más y BBVA, como se llame, 46% más. Por su parte, los financiamientos concedidos por la banca comercial para el consumo de las personas, el saldo vigente alcanzó entre enero y agosto un monto de 964,000 millones de pesos, y aquí pues, fue una disminución casi del 6% con respecto al año anterior. Hay que recordar que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos a 58 empresas, bueno, a muchas más, pero digamos de los grandotas fueron 58 que les condonaron impuestos por 366,174 millones de pesos. Jerónimo, no sé si nos quieras apoyar con pasarnos la gráfica donde están pasadas las condonaciones. Bueno, pues ahí podrían ver cómo está, ¿no? Ahí están, en estas 58 empresas podrán ver que están algunos de los mayores bancos del país, están también las dos grandes televisoras. Podemos ver ahí que con Calderón se otorgó un perdón fiscal por 121,891 millones de pesos y con Enrique Peña Nieto pues prácticamente se duplicó con 244,283 millones de pesos. A Televisa se le condonaron 20,488 millones de pesos, Banamex 15,848, Grupo Carso 10,292, Grupo Salinas, que es propietario de Banco Azteca, de Electra y TV Azteca, 7,775, a Inbursa 7,344, Bancomer 5,279, HSBC 2,302 y Banorte 1,433 millones de pesos, entre otras que como pueden ver ahí no les fue nada mal. También ahí podemos ver a Cementos Mexicanos que ganó 6,619, Grupo Carso 9,982, ICA 8,389. Bueno, pues ahí pueden ustedes seguir con la lista. La verdad que uno diría, pues no, que en México no hay dinero, no, que en México pues vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Eso les gusta decirnos mucho, ¿no? Aquí en México prevalecerá el Estado de Derecho. Pues sí, sí que prevalece el Estado de Derecho, pero finalmente pues las leyes las establecen ellos y pues ahí está difícil que se salga de la legalidad. ¿No les parece? Por eso me parece muy importante que se cambien todo este tipo de situaciones para hacer pues, que tengamos una sociedad menos violenta, no solo en términos de homicidios, no solo en términos pues, de violencia física, etcétera, sino también de violencia estructural, en donde pues haya más equidad y más distribución de la riqueza de un país, que finalmente pues esa es la función principal de un Estado, y me refiero a un Estado con E mayúscula, que es justamente el que representa el gobierno, que se supone que una de las principales funciones es precisamente eso, garantizar que haya una redistribución de la riqueza y el bienestar entre pues, prácticamente toda la población.